En un rincón lejano del mundo, donde los días parecían más largos y las noches respiraban despacio, existía un pequeño pueblo llamado Aldea Bruma. No figuraba en ningún mapa, y no porque estuviera oculto, sino porque quienes lo habitaban creían que los lugares especiales solo debían encontrarse cuando uno estaba listo para verlos. A las afueras de esta aldea comenzaba un camino antiguo que serpenteaba entre prados, colinas y arroyos transparentes. No era un sendero transitado. De hecho, muchos lo pasaban por alto porque no tenía ningún atractivo a primera vista, pero todos los habitantes de la aldea sabían que ese camino conducía a un lugar único, el jardín de los sueños lentos. Nadie apuraba al caminar por allí. Los pasos se volvían más pesados, pero no con cansancio. Era como si el aire invitara a moverse con calma, a sentir el peso de cada respiración, a notar el roce del viento en la piel, y aquellos que seguían el sendero en silencio, con el corazón abierto, acababan encontrando una entrada cubierta por enredaderas plateadas. No había puerta, solo una abertura entre los árboles que parecía un susurro del bosque. Una noche, bajo un cielo de estrellas amplias, Helio, un joven soñador de la aldea Bruma, decidió emprender el camino. Había escuchado historias desde niño sobre ese jardín misterioso. Se decía que allí los pensamientos aprendían a descansar, que los recuerdos se ordenaban solos como hojas que caen en el agua, y que quienes lo visitaban despertaban sintiendo que habían dormido por siglos. Helio llevaba semanas sintiéndose inquieto, no infeliz, solo lleno. Su mente brincaba entre ideas, recuerdos y preguntas que lo seguían como sombras largas. Y así, buscando un respiro profundo, decidió emprender su primer viaje nocturno hacia el jardín de los sueños lentos. De repente, escuchó un murmullo a su lado. No era un animal ni el viento, era una voz suave, tan leve que parecía una idea más que un sonido. «Bienvenido, caminante tardío», susurró la voz. Helio se detuvo. Frente a él, sentada sobre una roca cubierta de musgo luminoso, había una mujer de cabello largo y gris plateado. Sus ojos brillaban como dos estrellas quietas, y su presencia transmitía una tranquilidad profunda. «Soy Maelis, guardiana del jardín de los sueños lentos», dijo. «¿Buscas descanso o respuestas?» Helio dudó. «Creo que descanso, pero tal vez también respuestas», respondió con honestidad. Maelis asintió lentamente, como si cada movimiento requiriera una delicadeza especial. «Aquí encontrarás ambas cosas», susurró. «Pero debes caminar primero por los 3 senderos. Cada uno cuida un fragmento de tu descanso». Se levantó con la suavidad de una pluma flotando. «El sendero del recuerdo tibio, el sendero del sueño que acaricia y el sendero del letargo profundo». Helio tragó saliva. «¿Puedo hacerlos todos?» Maelis sonrió y su sonrisa era como luz derritiéndose. «No caminarías hasta aquí si no estuvieras listo». Ella extendió la mano hacia el primer sendero. El camino estaba iluminado por pequeñas flores doradas que se mecían al paso de Helio. Cada vez que las rozaba accidentalmente, liberaban un aroma suave, parecido al pan recién horneado o a un abrazo viejo. A medida que avanzaba, el aire empezó a llenarse de imágenes difusas. Eran recuerdos suyos, pero envueltos en una neblina cálida. Vio su infancia, juegos en el río, tardes con su abuela bajo el sol, noches compartiendo historias frente al fuego. Pero los recuerdos no lo empujaban, no dolían, no exigían nada, solo estaban allí, como hojas que flotan en un estanque. Helio sintió una ligereza que hacía tiempo no sentía, y al final del sendero vio un árbol enorme. Sus ramas parecían sostener estrellas pequeñas. Bajo su sombra Maelis lo esperaba.
Has recordado lo que te sostiene, susurró. Ahora deja que el jardín alivie tu cansancio. Ella señaló el segundo sendero. Este camino era distinto. Las luces eran más tenues, como velas a lo lejos. El aire era templado y se movía en espirales pequeñas, como si el jardín respirara en calma. Aquí, Elio sintió el cuerpo volverse pesado, pero de una manera agradable. Sus pasos eran lentos, casi arrullados. Caminaba como se camina en un sueño del que no quieres despertar. Escuchó sus propios latidos mezclados con el murmullo del viento. Todo se volvía suave. Sus pensamientos, sus hombros, su respiración. En cierto punto, creyó escuchar voces. No voces reales, sino fragmentos de frases que su mente llevaba tiempo deseando oír. Estás a salvo. Puedes descansar. No necesitas hacerlo todo hoy. Deja que la noche te sostenga. Y cada frase hacía que su pecho se aflojara un poco más. Cuando el sendero terminó, Elio sentía que flotaba en un agua tibia, hecha de aire. Maelis volvió a aparecer. Solo falta el último sendero, dijo. El camino del letargo profundo. Allí tu mente aprenderá a dormir. Este sendero era el más oscuro, pero no daba miedo. La oscuridad era suave como una manta gruesa. El aire tenía olor a hierbas nocturnas, a lluvia en la distancia, a silencio profundo. A su alrededor, pequeñas esferas de luz flotaban lentamente. No iluminaban mucho, pero daban una sensación de compañía. Elio caminó más despacio. Sentía el cuerpo relajarse, casi desvanecerse. Su mente se volvía ligera como si cada pensamiento perdiera peso hasta desaparecer. Entonces escuchó la voz de Maelis, pero no la veía. Este es el sendero donde los sueños se preparan, susurró. Aquí aprenderás a soltar, a confiar en la noche. Elio siguió avanzando hasta que el camino terminó en un pequeño lago. El agua era tan oscura que parecía un espejo infinito, sin viento, sin ondas. Maelis se materializó a su lado. Mírate, dijo. Elio miró el agua. No vio su rostro. Vio un remanso, un espacio en blanco, un reposo profundo. El lago te muestra cómo se vería tu mente si la dejaras descansar, explicó Maelis. Libre, silenciosa, serena. Elio respiró hondo, y al exhalar sintió que algo dentro de él se aflojaba, como una cuerda que había estado tensa durante años, y finalmente cedía a Maelis, lo condujo hacia una colina llena de hierba azulada que se movía como olas lentas. Aquí dormirás esta noche, susurró. Elio se acostó. El suelo era cálido. La brisa tenía sabor a calma, y desde la distancia el jardín entero parecía cantar un arrullo casi inaudible, como un corazón latiendo en el horizonte. Cuando duermas aquí, dijo Maelis, no solo descansarás, tu alma aprenderá el ritmo del sueño lento. Lo llevarás contigo cuando regreses a tu aldea. Elio sintió los párpados ponerse pesados. ¿Volveré a este lugar?, preguntó con voz cada vez más baja. Cuando lo necesites, respondió la guardiana, siempre que la calma llame en tu interior. Elio ya no distinguía las palabras. Todo se mezclaba con el sonido del viento y con una sensación profunda de alivio. Maelis se inclinó y dejó caer una luz tenue sobre él, como un polvo estelar. Duerme, susurró. Deja que la noche te sostenga, que el jardín te cierre los ojos, que tu respiración sea el puente entre este mundo y tus sueños. Elio no respondió. Ya estaba sumergiéndose. La hierba se movía despacio. El cielo parecía inclinarse hacia él. Las luces del jardín se apagaban una a una, como velas que aceptan descansar. Y así, en el jardín de los sueños lentos, donde todo respira en silencio, Elio cayó en un sueño tan profundo que hubiera parecido eterno, si no fuera porque estaba exactamente donde necesitaba estar. Cuando despertó,
La bruma del amanecer cubría la aldea. Elio estaba en su cama como si nunca hubiera salido. Pero algo era distinto. Su mente era un lago en calma. Su pecho respiraba sin esfuerzo. Y en el aire, muy suave, todavía podía escucharse el eco de Maelis. Cuando necesites volver, el jardín sabrá tu nombre. Elio cerró los ojos un momento más, no para dormir, sino para guardar el recuerdo tibio de aquella noche lenta. Y así, el jardín de los sueños lentos pasó a ser parte de él, como un susurro guardado en lo más profundo del corazón. La aldea de las luces que ríen. En una región alejada, donde los caminos parecían dormidos y el cielo brillaba como si nunca tuviera prisa, existía un pequeño poblado llamado Lumiaroma. No era famoso, ni buscado, ni señalado en ningún mapa. Simplemente estaba allí, escondido entre colinas verdes y riachuelos cristalinos, como un susurro guardado por la naturaleza. Lumiaroma tenía algo que lo hacía único. Cada vez que el sol se escondía, surgían del suelo unas luces flotantes que parecían vivas. No eran luciérnagas, ni chispas de fuego, ni magia peligrosa. Eran risas convertidas en luz. Allí, cuando alguien sonreía de verdad, una pequeña esfera resplandeciente aparecía cerca del pecho de la persona. Se desprendía suavemente y flotaba por la aldea, emitiendo un tintineo alegre, un sonido parecido a una carcajada diminuta, suave y contagiosa. Los habitantes ya estaban acostumbrados a vivir acompañados por esas pequeñas luces juguetonas. Las encontraban encima de los techos, durmiendo en los tiestos de flores, escondiéndose entre los árboles frutales o persiguiendo a los niños que corrían descalzos. Entre todos los habitantes de Lumiaroma, la más querida era una joven llamada Iliana, una chica de mirada cálida y voz tan tranquila que muchos decían que escuchándola era imposible tener un mal día. Iliana cuidaba un pequeño jardín detrás de su casa, donde crecían flores que solo abrían sus pétalos cuando escuchaban risas. Aquella mañana, como todas, Iliana salió a recoger agua del pozo. Mientras caminaba, una de las pequeñas luces la siguió haciendo sonidos felices. Ella rió, y la luz rebotó en el aire como si hubiera recibido un regalo. Pero algo distinto sucedió esa noche. Cuando el cielo comenzó a oscurecerse y las primeras luces risueñas comenzaron a aparecer, Iliana notó que una luz diferente se elevaba desde el bosque cercano. No era de las pequeñas. Era una luz mucho más grande, suave y tranquila, como si respirara. No vibraba ni tintineaba. No reía. Parecía cansada. Iliana decidió acercarse. Caminó entre los árboles mientras la bruma nocturna se estiraba como una manta tibia entre las ramas. El sonido del bosque era pausado, calmado, casi adormecido. Cuando llegó a un claro, vio la luz suspendida a poca altura, temblando con una serenidad profunda. Era hermosa, pero débil, como una estrella que hubiera viajado demasiado. Iliana levantó la mano lentamente. «¿Hola? ¿Estás perdida?», preguntó en voz baja, casi como si hablara a un niño adormilado. La luz pareció escucharla. Descendió y se abrió con suavidad, como si fuera un capullo hecho de brillo. Dentro había un pequeño ser luminoso, con forma delicada y alas de vapor resplandeciente. Tenía los ojos semicerrados, y su luz se apagaba y encendía al ritmo de un suspiro. Iliana contuvo la respiración. «Parece que necesitas descansar», susurró. El ser chiquito la miró, abrió los ojos despacio y habló con una voz tan fina que se mezclaba con el viento. «He viajado. Demasiado lejos vine, porque escuché que aquí existe la risa que cura». Iliana sonrió. No pudo evitarlo. Y en cuanto sonrió,
una de las pequeñas luces apareció a su lado y soltó un tintineo brillante. El pequeño ser la observó. Su luz aumentó apenas, como si aquel sonido lo acariciara. Iliana extendió los brazos. «Ven conmigo. En esta aldea nadie te apura. Aquí todo luce mejor cuando se respira lento». La luz grande flotó hacia ella, agradecida. Iliana la cubrió con sus manos, como quien sostiene algo frágil y precioso. Esa noche, mientras la aldea dormía, Iliana regresó con su visitante luminoso en brazos. No sabía quién era, ni de dónde venía, ni por qué se había debilitado tanto. Pero sí sabía algo. Los seres que llegan buscando luz siempre encuentran un hogar en Lumiaroma. Y lo que Iliana no imaginaba era que aquella criatura traía consigo una alegría antigua que estaba a punto de despertar algo maravilloso en toda la aldea. La noche avanzó sobre Lumiaroma con la calma habitual. Las pequeñas luces reían en rincones escondidos. Los árboles murmuraban canciones lentas, y el aire tenía ese aroma dulce, que solo aparecía cuando la luna estaba llena. Iliana caminó hacia su casa, sosteniendo entre sus manos la luz grande, procurando que no se desvaneciera. A cada paso, el ser luminoso dentro de la esfera respiraba más despacio, como si la tranquilidad de la aldea comenzara a envolverlo. Cuando llegó a su jardín, abrió la puerta con cuidado. La luz flotó hasta una mesa de madera, donde Iliana solía dejar sus herramientas de flores. La esfera se acomodó sobre la superficie, brillando de manera tenue. El pequeño ser dentro abrió los ojos del todo. Iliana tomó asiento frente a él. «¿Cómo te llamas?», preguntó con ternura. La criatura inclinó la cabeza, como si se esforzara por recordar algo lejano. «Me llaman Aruel», respondió en un susurro. «Soy un guardián de senderos, aunque hace tiempo que olvidé qué senderos cuidaba». Iliana sintió una mezcla de sorpresa y compasión. «¿Perdiste tu camino?». Aruel asintió muy despacio, como si moviera su cabeza dentro de un sueño. «Mi luz se debilitó», explicó. «En mi mundo, las risas son raras. Y escuché que aquí la alegría brilla con fuerza. Seguí ese eco. Seguí la risa hasta este valle. Pero el viaje fue demasiado largo». Iliana sonrió de manera pequeña, pero sincera. Una luz risueña apareció y flotó cerca de Aruel. Cuando la pequeña esfera reidora emitió su tintineo cristalino, el cuerpo luminoso de Aruel pareció absorber una chispa de energía. Su luz aumentó apenas, como si respirara mejor. «Así que las luces te ayudan», murmuró Iliana. «Las risas me sanan», respondió Aruel. «Cada risa verdadera me devuelve un poco de lo que perdí». Iliana pensó un momento. «Eso significa que podemos ayudarte», dijo finalmente. «En esta aldea, la risa nace sola. No tienes que pedirla». Aruel la observó, y aunque no tenía rostro definido, Iliana sintió como si aquel pequeño ser sonriera por dentro. «Tu luz es amable», susurró Aruel. «Cuando me encontraste, volví a sentir esperanza». Iliana se ruborizó un poco, avergonzada. «No es nada, solo intento ayudarte». Aruel flotó levemente dentro de su esfera. «Es más de lo que imaginas», respondió con una calma que parecía música. Durante unos minutos, ninguno habló. Solo escucharon la melodía del viento y el tintinear suave de las luces pequeñas que se acercaban, curiosas, a ver al visitante. Una docena de esferas risueñas rodearon a Aruel, emitiendo pequeños sonidos brillantes. La luz grande se volvió más estable, más tibia, más viva. Iliana suspiró, aliviada. «Vas a recuperarte», dijo. «Siento que este lugar te estaba esperando». Aruel cerró los ojos, como aceptando un descanso profundo. «Si la risa me sanará, entonces tú serás mi guía».
susurró. Iliana levantó la mirada, sorprendida. ¿Yo? Tienes un corazón que ilumina, respondió Aruel. Y yo necesito aprender a brillar otra vez. Iliana no dijo nada. Simplemente extendió la mano y la luz grande se acercó a su palma, dejándose sostener afuera. Las pequeñas luces danzaban como si celebraran algo que estaba comenzando. La noche en Lumiaroma parecía más cálida, más despierta, como si la llegada de Aruel hubiera encendido una chispa antigua en el valle. Iliana no lo sabía aún. Pero el pequeño guardián no solo buscaba sanar su luz. Había traído consigo un propósito que estaba a punto de transformar la aldea de formas suaves, hermosas y profundamente mágicas. El amanecer se deslizó lentamente sobre Lumiaroma, pintando el cielo con tonos suaves que parecían flotar igual que las pequeñas luces felices. Iliana abrió los ojos con calma. Había dormido junto a la mesa, donde Aruel reposaba todavía dentro de su esfera luminosa, respirando con un brillo más estable que la noche anterior. El cuarto estaba silencioso, salvo por el leve murmullo de 2 o 3 luces risueñas que habían pasado la noche custodiando al pequeño ser. Cuando Iliana se incorporó, las esferas reaccionaron con un tintineo dulce, como si la saludaran. Aruel abrió los ojos lentamente. «Tu hogar es muy tranquilo», susurró, y su voz parecía una brisa recién nacida. Iliana sonrió sin decir nada, dejando que la suavidad del momento hablara por ella. Aruel flotó un poco más alto. Su luz ya no era débil como la noche anterior. Parecía despertar, estirándose de a poco, como si hubiese recordado cómo brillar. «Debo decirte algo», murmuró con cierto temblor. «Algo que he guardado durante demasiado tiempo». Iliana se sentó frente a él, con las manos apoyadas sobre sus rodillas, dispuesta a escuchar. «Yo no perdí mi camino por accidente», continuó Aruel. «Fui hecho para acompañar senderos, para guiar a quienes buscaban esperanza o claridad. Pero un día, en la tierra lejana donde vivía, las risas desaparecieron. No fue tristeza, tampoco dolor. Simplemente se apagaron, como si el viento hubiera decidido llevárselas. La luz del ser disminuyó un instante, no por debilidad, sino por memoria. Sin risas, mi luz comenzó a menguar. Los guardianes como yo no podemos sostenernos sin alegría. No necesitamos muchas, solo una chispa diaria. Pero allí ya no quedaba ninguna». Iliana bajó la mirada, sintiendo una punzada en el pecho. «Por eso viajé», continuó Aruel, con voz aún más leve. «Seguí un rumor. Decían que existía un valle donde la alegría era tan suave y verdadera que podía convertirse en luz. Seguí ese eco por días, semanas, no sé cuánto tiempo, hasta que mi fuerza empezó a apagarse. Las pequeñas luces risueñas se acercaron, rodeándolo como un abrazo de brillo. No buscaba un destino», confesó Aruel. «Buscaba volver a sentirme vivo». Iliana levantó la mirada. Sus ojos brillaban con ternura. «Aquí puedes hacerlo», dijo con un susurro que parecía envolverlo. «Aquí las risas nacen desde el alma, no para hacer ruido, sino para descansar. Te ayudará a quedarte». Aruel la observó, su luz temblando con un brillo nuevo. «Siento algo en este lugar que no sentí en ningún otro», dijo. «Es como si el aire mismo conociera el camino hacia la calma». La brisa matutina entró por la ventana abierta, moviendo los cabellos de Iliana y haciendo que las pequeñas luces tintinearan con alegría. «Iliana», dijo Aruel con voz suave, «creo que tú eres la razón por la que pude llegar hasta aquí. Al final del viaje, cuando casi no quedaba nada de mí, tu risa fue lo último que escuché». Iliana sintió el corazón encogerse suavemente, lleno de una calidez dulce e inesperada.
sin decir una palabra, extendió la mano. Aruel, con su lucecita recién fortalecida, se posó en ella sin peso, como si hubiera encontrado al fin el descanso que tanto había buscado. Y en ese instante, la bruma de la mañana pareció iluminarse un poco más, como si el valle entero hubiera escuchado el secreto que por fin había sido compartido. La mañana avanzó despacio, derramándose sobre el Lumiaroma como una manta tibia. Los primeros habitantes comenzaron a abrir sus ventanas, y las pequeñas luces risueñas flotaron hacia las calles, todavía somnolientas, dejando un rastro de destellos suaves. Iliana salió al exterior con Aruel descansando en su palma, envuelto en su esfera de luz tenue. Cuando cruzaron el umbral, las risas luminosas reaccionaron al instante. 3 de ellas bajaron rápidamente, se acercaron a Aruel y emitieron un sonido alegre, como campanillas de cristal chocando entre sí. La luz del pequeño guardián vibró, respondiendo con un resplandor tímido. «¿Les gustas?», dijo Iliana en un susurro. Aruel apenas asintió. No hablaba mucho esa mañana. Parecía ocupado escuchando algo que solo él podía oír. El sonido de la felicidad tranquila que recorría la aldea como un río invisible. Caminaron por el sendero principal. Algunas personas saludaron a Iliana con gestos lentos y sonrisas suaves, pero se detenían en cuanto notaban a la esfera grande que flotaba junto a su pecho. No era miedo lo que sentían, sino sorpresa amable. Todos en Lumiaroma sabían reconocer cuando algo mágico llegaba sin hacer ruido. Aruel observaba todo con ojos brillantes. «Aquí, la alegría no es fuerte», murmuró. «No es risa ruidosa, ni emoción grande. Es algo tibio, algo que se queda, algo que abraza». Iliana se detuvo bajo el gran roble del centro del pueblo, un árbol tan antiguo que se decía que conocía los pensamientos de todos antes de que se convirtieran en palabras. «Aquí todo crece despacio», respondió. «Incluso la alegría». Aruel flotó un poco más alto, dejando que la luz del sol atravesara su cuerpo transparente. Su brillo se volvió más claro, más firme. Las pequeñas luces risueñas comenzaron a acercarse en grupos. Algunas se posaron en las ramas del roble. Otras descendieron para colocarse alrededor de Aruel, formando un círculo luminoso. Su tintineo era tan suave que parecía un canto dormido. De pronto, el gran roble dejó caer un puñado de hojas brillantes. No eran hojas normales. Parecían hechas de luz sólida. Del color del amanecer, Iliana las recogió entre sus manos y se sorprendió al ver que, al tocarlas, las hojas emitían un murmullo dulce que no había escuchado nunca. «El árbol te está dando la bienvenida», dijo con un hilo de voz. Aruel se quedó inmóvil. Su luz tembló, no por debilidad, sino por emoción. «Los árboles de mi mundo no hablan así», susurró. «No recuerdan, no sienten. Solo se mantienen en pie». Iliana se agachó y dejó las hojas a los pies del roble. Las luces risueñas bajaron a rodearlas, haciendo girar las hojas como si fueran pétalos bailando. «Quizá por eso te debilitaste allí», dijo Iliana mientras observaba la danza luminosa. «Un lugar sin risas. Es un lugar sin raíces». Aruel bajó lentamente, flotando hasta quedar justo frente a su rostro. «¿Cómo logran reír aquí? ¿Incluso cuando no pasa nada especial?». Iliana se quedó pensando un momento, como buscando la respuesta dentro del corazón. «Tal vez porque en Lumiaroma aprendimos algo que afuera a veces se olvida», respondió al fin. «Que la felicidad no siempre nace de un gran motivo. A veces simplemente ocurre, como respira la tierra o como se enciende una estrella». Aruel guardó silencio, pero su luz cambió. Se hizo más profunda, más redonda, más completa, como si por fin entendiera algo que llevaba mucho tiempo buscando.
Las risas luminosas se agruparon una vez más a su alrededor, tintineando con alegría, y en ese instante el roble antiguo se estremeció muy suavemente. Una bruma dorada cayó desde sus ramas, extendiéndose como un velo sobre la plaza central. Aruel abrió los ojos con asombro. La aldea está despertando. De verdad, susurró. Iliana frunció el ceño, intrigada. ¿Despertando? ¿De qué? Aruel tardó unos segundos en responder. Su luz tembló con una seriedad dulce. De un largo sueño que nunca supo que estaba durmiendo. Iliana sintió un escalofrío cálido recorrerle la espalda. Las risas luminosas callaron por primera vez en mucho tiempo, como si todas estuvieran escuchando. Porque lo que Aruel estaba insinuando no era un simple detalle. Era el comienzo de algo que cambiaría a Lumiaroma de una manera suave, pero profunda. Las horas de la tarde llegaron sin anuncio, envolviendo a Lumiaroma en una luz dorada que parecía filtrarse lentamente entre las hojas del gran roble. Esa misma luz alcanzó a Aruel, que ahora flotaba con mayor firmeza, como si cada risa escuchada lo hubiera reconstruido por dentro. Iliana caminaba a su lado, mientras las pequeñas luces risueñas seguían su paso con un tintinear constante y amable. En la plaza central, algunos habitantes preparaban mesas largas, llenas de manteles tejidos a mano y vasijas de barro. Otros colocaban pequeños recipientes de cristal donde las luces risueñas solían posarse de noche. Se respiraba una expectación tranquila, como si algo hermoso estuviera por suceder, y todos lo supieran sin necesidad de palabras. ¿Qué están haciendo?, preguntó Aruel, elevándose para ver mejor. Preparan el día del resplandor sereno, respondió Iliana con una sonrisa suave. Es nuestra celebración más tranquila. No es un festival ruidoso, ni lleno de bailes o cantos, es una reunión de agradecimiento. Un momento para honrar las risas que aparecieron durante el año. Aruel giró lentamente. ¿Agradecen la alegría? Agradecemos lo que nos mantiene cálidos por dentro, dijo Iliana. Aquí creemos que las pequeñas felicidades son las que sostienen a la aldea. Mientras hablaban, una mujer mayor se acercó a ellos. Llevaba el cabello plateado recogido con una cinta azul, y sus pasos eran lentos pero firmes. 3 luces risueñas la acompañaban, flotando alrededor como si fueran sus nietos brillantes. Iliana, querida, dijo la anciana. ¿Quién es este pequeño visitante? Iliana miró a Aruel como pidiendo permiso. El ser luminoso respondió inclinándose con una luz respetuosa. Es Aruel, explicó Iliana. Vino desde muy lejos. Está recuperando su brillo. La anciana sonrió como quien reconoce algo sagrado. Ah, entonces llegó a tiempo. Las estrellas lo guiaron bien. Aruel se acercó con curiosidad. ¿Tú sabías que vendría alguien como yo? No con certeza, respondió la anciana. Pero a veces, cuando el valle respira distinto, sabemos que algo nuevo llega. Y desde hace unos días, el aire trae un murmullo que no escuchaba desde mi juventud. Iliana frunció el ceño. ¿Qué murmullo? La anciana se inclinó para tocar una de las luces risueñas, que reaccionó girando contenta. El murmullo del despertar, dijo. El mismo que se escuchaba cuando las risas recién nacían en este valle. Aruel sintió que su luz vibraba desde dentro, como si esa palabra, despertar, tocara un rincón profundo de su esencia. ¿Qué ocurrirá en el día del resplandor sereno?, preguntó con voz tenue. La anciana señaló el roble gigante. Cuando caiga la noche, las luces risueñas se reunirán todas bajo este árbol. Las personas de la aldea permanecerán en silencio, agradeciendo en sus corazones. Y entonces,
El árbol liberará su brillo especial, un resplandor que solo aparece una vez al año. Ese brillo despierta a todos, incluso a quienes no sabían que estaban dormidos por dentro. Aruel sintió una mezcla de calma y asombro. ¿Despierta? ¿Cómo? La anciana rió muy despacio, como si la respuesta fuera demasiado grande para explicarse con palabras. Despierta lo que debe despertar, dijo simplemente. Luego se alejó, dejando tras de sí un rastro de luces curiosas. Iliana y Aruel se quedaron observando cómo la gente seguía preparando mesas, organizando telas, encendiendo pequeñas lámparas que no competían con las luces risueñas, sino que les ofrecían sombra suave donde descansar. Un grupo de niños pasó corriendo cerca, persiguiendo a dos luces que reían con un tintineo travieso. Aruel los siguió con atención. «Este lugar tiene un latido diferente», murmuró. «No se oye, pero se siente». Iliana afirmó con la cabeza. «Lumiaroma siempre ha tenido ese latido», dijo, «solo que ahora parece más fuerte». Aruel flotó hasta colocarse a la altura de su rostro. «Iliana, ¿crees que yo también despierte esta noche?» Ella lo observó con ternura. «Creo que ya estás empezando a despertar», respondió. El pequeño guardián quedó en silencio, recibiendo esas palabras como si fueran luz nueva. El sol comenzó a descender, pintando el cielo con tonos anaranjados que parecían acariciar el aire. Las luces risueñas se reunieron en grupos, como si intuyeran que una noche especial se acercaba. Y mientras la sombra del roble se alargaba sobre la aldea, Aruel sintió por primera vez en mucho tiempo que su luz no solo se fortalecía, sino que se llenaba de un calor desconocido, pero familiar. Como si la alegría antigua que había perdido estuviera volviendo a su corazón. Algo estaba a punto de suceder. Algo suave. Algo brillante. Y Lumiaroma, sin saberlo del todo, se preparaba para una transformación que iluminaría cada rincón del valle. La noche cayó con una suavidad casi líquida sobre Lumiaroma. El cielo, despejado y profundo, se llenó de estrellas que parecían acercarse un poco más a la tierra, como si quisieran ser parte del encuentro. Las pequeñas luces risueñas salieron de cada rincón de la aldea, de techos, macetas, ramas, ventanas y bolsillos olvidados. Flotaban lentamente, reuniéndose bajo el gran roble, que esperaba inmóvil como un guardián silencioso. Iliana se acercó al árbol con pasos tranquilos. Aruel flotaba a su lado, más brillante que nunca. Su luz ya no temblaba. Tenía un pulso constante, armonioso. Las risas luminosas se agruparon alrededor de ellos dos, formando un círculo suave que brillaba con un ritmo que parecía respiración. Los habitantes de Lumiaroma llegaron de a poco. Sin hacer ruido, nadie hablaba. Nadie necesitaba hacerlo. El día del resplandor sereno era un momento para sentir, no para contar. Se sentaron alrededor del roble, dejando que la noche los envolviera por completo. Aruel observó a las personas, a las luces, al árbol. Entonces preguntó en un susurro: «¿Qué debo hacer?» Iliana no respondió con palabras. Solo tomó su mano luminosa entre las suyas y la acercó a su pecho, como invitándolo a sentir el latido tranquilo de la aldea. En ese instante, el roble comenzó a emitir un leve sonido, parecido a un suspiro antiguo. Las hojas brillaron con un tono dorado, encendiéndose una a una, desde las ramas más altas hasta las más bajas. El resplandor se extendió como una ola suave, iluminando los rostros de todos con una calidez dulce. Las luces risueñas se elevaron, danzando lentamente, formando remolinos de luz y sonido delicado. Su tintineo se hizo más melodioso, más profundo, como si la alegría misma estuviera cantando a Aruel
sintió que algo dentro de él se desbordaba. Un calor tierno, vibrante, que había dormido por mucho tiempo. Su esfera luminosa se abrió, no para romperse, sino para liberar su brillo interior. Su pequeño cuerpo resplandeció con tanta fuerza que iluminó incluso las raíces del roble. Iliana, susurró él. Esto es lo que buscaba. La luz del roble descendió en forma de hilos dorados. Uno de ellos tocó a Aruel directamente. En ese momento, el pequeño guardián cerró los ojos y su luz se expandió en un resplandor suave, que envolvió a toda la plaza. Pero no era una explosión. Era un abrazo. Las luces risueñas respondieron, brillando al unísono, como si toda la alegría del valle hubiera estado esperando ese instante. Los habitantes sintieron como un peso leve que nunca habían notado se desprendía de sus corazones. Reemplazado por un sosiego profundo y completo, Aruel flotó un poco más alto, liberado de cualquier sombra del cansancio que lo había acompañado tanto tiempo. El resplandor finalmente disminuyó, volviendo a su intensidad natural. Cuando abrió los ojos, tenía una luz nueva en ellos, una luz plena, despierta. He recuperado lo que perdí, murmuró. Y encontré algo más. Iliana lo miró con una ternura que parecía un amanecer entero. ¿Qué encontraste? Aruel se acercó hasta quedar frente a su rostro. Un hogar, respondió simplemente. Las luces risueñas soltaron un tintineo alegre, como si aplaudieran esa revelación. El roble dejó caer un último destello dorado, suave como un pétalo que decide descansar. Los habitantes comenzaron a levantarse, aún envueltos en la calma que el resplandor había dejado. Muchos tenían lágrimas silenciosas de alivio. Otros sonreían sin razón, más que el bienestar profundo que los recorría. Iliana extendió su mano abierta. Puedes quedarte con nosotros todo el tiempo que quieras. Aruel se posó sobre su palma, brillando con una serenidad perfecta. No podría irme aunque lo intentara. Susurró. Mi luz ahora pertenece a este lugar. La noche terminó en silencio. No un silencio vacío, sino uno lleno de vida, lleno de algo que no necesitaba explicarse. Y así, bajo el roble antiguo y las luces que reían, Lumiaroma despertó. No al ruido, no al cambio abrupto. Despertó a su propia alegría, a la belleza sencilla de existir despacio, a la magia suave que siempre estuvo allí, esperando ser vista. Aruel, el pequeño guardián, se convirtió desde entonces en parte del valle. Su luz acompañó los senderos, guiando a quien lo necesitara, y las risas luminosas, más brillantes que nunca, celebraban cada noche, recordándole a la aldea que la felicidad verdadera no se busca afuera, sino en el ritmo lento de un corazón que por fin descansa. Lumiaroma quedó en paz, iluminado, despierto, un lugar donde la luz no solo brillaba, también sonreía.